Hola a todos, bienvenidos a Radio War. Espero que no me hayan extrañado mucho. Vamos a hablar de Inseparables, una película que ya se estrenó, tiene un par de semanitas. Por motivos de viaje, obviamente no pude traerlas tan rápido al canal, pero bueno, yo estoy aquí. Vamos a hablar de la película y como siempre lo hemos estado haciendo, vamos a hacer pues a mi modo, a mi forma. Como ya saben, cada reseña tiene su reseña solamente en audio, va a ser un poquito más estructurada, pero esta de acá quizás salga más del sentimiento, salga más de cómo es que vamos abordando la película en sí, ¿no? Cómo es que minuto a minuto la película nos hace sentir cositas. Así que teniendo eso en cuenta, pues vamos a hablar de Inseparables. Al parecer esta película se estrenó el año pasado, ¿ok? En el 2023. Y es creadora de los creadores de Toy Story, pues llega a Inseparables. Y sí, tiene mucha semejanza a esa película. ¿Por qué digo esto? Porque la esencia, no tanto la trama, pero cómo es que abordan esta temática no de los juguetes, sino de estas marionetas en el mundo real, pues se parece bastante. Sin embargo, tiene un mensaje aún más profundo, creo yo, tiene un mensaje aún más bonito y, y es bueno rescatarlo. Y otra cosa que es bueno rescatarlo es que me sorprendió muchísimo, muchísimo la animación. Pero por Dios, qué animación tan detallada, tan bonita, tan agradable. Y si bien tiene toques al final de musical, o como si fuera una fantasía aún más eh, abrumadora, por decirlo así, creo que hasta cierto punto hay un gusto bastante agradable y también convincente de la película hacia el espectador que pues te deja con una sensación bastante buena. ¿Por qué digo esto? Porque simplemente me sorprendió. No me esperaba tanto de esta película y me dieron mucho más de lo que quería. Así que pues vamos con una de las primeras cosas que pues apunté, ¿no? Siempre, no es que llevo un papel, pero ahí en el blog de notas hablo un poco o escribo mientras la película va avanzando. ¿Y qué tal intro? ¿Qué tal intro? La animación 2D con los 3D es brutal. O sea, esa no diría dicotomía, más bien esa complementación entre ambos y luego las marionetas, que lo vamos a ir abordando poco a poco, es muy, muy buena. Muy buena, muy buena. Si tienen la oportunidad de verla con niños, que sería lo más ideal, la verdad. Yo la fui a ver en una función que estaba totalmente solo. Era, ¿qué hora era? 1:30 de la tarde. Súper temprano, súper temprano. Y eso que a las 5 ya van la gente al cine, ¿no? Pero súper temprano. Y bueno, eh, tengo mis razones para ver esa hora sin interrupción. Pero a veces es bueno verla con niños. Y yo me pregunto ahí, cuando los niños, pues, ¿qué sentirán, no? Toda esta espectacularidad del cine. Y yo, sinceramente, ese trabajo de 2D, pero con movimientos en 3D, me pareció... obviamente lo he visto antes. En las películas... se me voy esto un poquito. En las películas, por ejemplo, de Atlantis, El Dorado. Esas películas también tienen su gracia, ¿no? Pero acá es a otro nivel. Me gustó muchísimo ese apartado. Y obviamente convence muchísimo. Y luego cuando pasamos a las marionetas, si bien no es tan espectacular, pero abordamos más en la trama. Abordamos más en el mensaje, en la tesis, con respecto a las marionetas. ¿Qué pasa? Que uno de estos personajes, Bufón, así se llama, Bufón, tiene un conflicto existencial. Él no solamente quiere ser Bufón, él siente que no está predestinado a solamente hacer este papel. Sin embargo, a medida que va avanzando la película, él va encontrando su camino que, aún consciente de que pueden ocurrirle cosas de un clásico bufón, él se atreve a escalar un poco más. Y creo que ahí está la importancia de la película y la tesis, ¿no? Cómo es que va desarrollándose para después ser un contraataque con las palabras que otras personas no suelen etiquetar, ¿no? Y ahí está el desenlace bastante agradable. Aunque hay un conflicto que no me llama mucho la atención y que está muy vagamente abordado,
pero lo vamos a tocar eso más adelante. El detalle que los juguetes despiertan porque sí es quizás de las cosas que menos me pegó en Toy Story, es muy bestia. Es tan bestia que nos atrae a la realidad, ¿no? Hasta tal punto que nos hace pensar cómo hubiéramos reaccionado si eso fuese posible, que obviamente no. Pero, pero, pero puede existir, ¿no? Puede que exista algún momento una tecnología que pues haga revivir a los juguetes. Supongo que dentro de cientos de años más adelante, no lo sé. Entonces, en la trama, cómo es que se aborda esto, a pesar de que fueron los mismos creadores, lo sentí muy light, lo sentí muy porque sí, lo sentí como que, bueno, ya, está bien. Quizás no fue la mejor forma, pero lo hicieron. Ahí hay que complementar quizás con una mejor idea. Y si vienen de los mismos creadores, pues quizás hubieran podido llevar esta misma temática, pero no lo hicieron. No siento que lo hicieron así tan fluido como lo hicieron en tu historia. Acá fue un intento que no creo que fuese bueno, fue normal, pero tampoco no es que daña tanto la película en sí. El bufón no solamente tiene su crisis existencial él, sino que también la damisela en apuros. Los clásicos de estas obras de teatro pero en marionetas, ¿no? Esto de títeres. Entonces, pues, no solamente tiene él su existencialidad, sino también tiene la otra personaje y creo que se va un poquito eh, teniendo complejidades en la película para poder reforzar esta idea de que a pesar de las palabras del exterior, pues uno tiene que buscar su propia esencia, ¿no? Y con este personaje femenino como que van complementando ambos, aunque vamos siguiendo del lado del bufón. Es muy locazo y alucinante cuando pasan todas estas escenas en 2D. Yo les digo, creo que lo mejor de la película es que esté el 2D ahí presente en una película en 3D. Porque el 3D, si bien, como dije anteriormente, cumple en la narrativa, pero no llama la atención. El 2D refuerza más y no tanto como complemento, sino es un suplemento porque puedes quitarlo y no pasa nada. Puede desarrollarse con normalidad, pero es quizás la gracia de esta película para tener un mejor potencial, para tener algo más que dar al espectador. Y ahí es donde estoy agradecido con las escenas en 2D. Son muy buenas. Son muy, muy buenas. Por ejemplo, cuando el bufón, él quiere ser el héroe, ¿no? No siempre quiere ser el bufón. Cuando el bufón va en todas estas escenas contra el duende troll que es al inicio, luego contra el león dorado, ¡puf! Qué espectacular, que al final es que en esencia, en la vida real es un perrito, y el duende troll es un trapeador. Después el dragón y el patito, que en realidad son las hélices de un juego de minigolf, y el patito que estaba atorado arriba, el barco ballena. Todas estas escenas en 2D, gracias, gracias. Es cine. Son muy buenas y me quedo corto diciendo solamente que son muy buenas. Pero, ¿qué más puedo decirles? O sea, lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo y señora bastante cuando dejamos esas escenas en 2D. Yo sé que no es toda la película, pero es un plus bastante grande para mí. Eh, en cierta parte de la película hay un conflicto, ¿ok? Hay un conflicto en donde se abordan a dos humanos, que son dos jovencitos que intentan robar a estas marionetas y que van a ser vendidas posteriormente y esto va a crear la oportunidad para que el bufón sea el héroe y que supuestamente el héroe pues revele su cobardía, ¿no? Pero se siente nuevamente, se siente muy light, se siente muy no tan fresco, se siente muy eh, como que obstruido y solamente para darle razón al bufón de que tenga la oportunidad de ser héroe. No es que me disguste, pero quizás hubieran podido trabajar mucho mejor esto. El tema es que si solamente sirve como una oportunidad, no tiene tanta relevancia en la tesis en sí. Es más como una especie de suerte
para que el bufón pueda hacer ese cambio, ¿no? Pero uno de los mensajes potentes de la película, que creo que es lo que más rescato en estas películas que son para niños, dirigido para niños, pero ya digo, en su momento Pixar hacía películas para niños, pero se extraía muchísimo para todo tipo de edad. Y creo que ahí está la esencia de las películas para niños, ¿no? Que al final puedan ser vistas para todo tipo de públicos y obviamente dar una enseñanza que es, como en todo arte, hay un mensaje, hay un trasfondo más allá del arte que se aprecia. Y es, cree en ti, sin importar qué tan pesada sea la carga emocional del resto y sus palabras dañinas. Si bien no se esfuerza tanto la película en hacerlo, tiene sus momentos, por supuesto que sí. Si bien no se esfuerza tanto, pero está ahí presente. Y eso es bonito de apreciarlo. Y nuevamente repito, en cada escena de 2D no solamente se refuerza la narrativa y la espectacular, sino también un poco del mensaje. Momento de rescate. Llega finalmente estos jovencitos, que roban a estas marionetas y el bufón pues va a salir a relucir sus dotes heroicos. Y se extrapola lo que era la etiqueta para el bufón para todos sus compañeros, porque comienzan a imaginarlos, se comienzan a imaginar una realidad en donde ellos pueden desenvolverse mucho más. Y pues eso es bacán, eso es chévere. Que el mensaje no solamente recaiga en el personaje principal, sino pues en todos los demás. Eh, Huyen de los jovencitos estos que tienen maquillaje gótico. Y hasta cierto punto, en cierto momento de la película, las marionetas están vivas. Descubren que están vivas. Y ahí es una gran diferencia con... Hay una gran diferencia con Toy Story. En Toy Story se nos presenta una realidad que hasta cierto punto el adolescente niño da a relucir una maldad, ¿no? Que es, si no me equivoco, en la segunda, da a relucir una maldad que es parte del crecimiento, creo yo. No todos lo plasman, pero sí algunos niños lo muestran. En este caso, estos dos jovencitos, si hubieran visto esto, que los marionetas estaban vivas, yo en particular, no sé si me desmayaría, pero sí me entraría un escalofríos, como si viese un duende por ahí, ¿no? Pero sí, como que me da un repelús, eso diría, un repelús. Entonces, terminamos la película, el mensaje ya está dado, los las marionetas están ahí plantadas, ya se mostró la película, ya se mostró la espectacularidad, ya nos dieron la tesis, estamos todos satisfechos y al final termina con una canción. Una canción que si bien no es de mi agrado, nuevamente da el golpe de reforzar la tesis. ¿Y cuál es? El mensaje. Si te sientes mal y llegas a dudar, el mundo bello y grande y pleno, cuando luchas por tus sueños. El mundo es bello, grande y pleno cuando luchas por tus sueños. Qué bonito, qué bonito. Le voy a hacer un resumen de todo lo que estaba diciendo. La película es buena, no es espectacular, es buena. Yo fui con muy pocas ganas, solamente porque tenía que verla y estaba en estreno. La vi y la disfruté bastante. Así que, pues, gracias, inseparables. Me diste en su momento que, bueno, ya son hace unas semanitas, pero la disfruté bastante. Ya digo, lo mejor es el 2D. Uf, qué, qué buen 2D. Gracias. No sé más nada. Mis rapidísimas son legendarias. Ya habías puesto esa, ¿por qué la cantas de nuevo? Pues es la canción que tengo grabada.